Pues cuando queráis podéis comenzar. Buenas tardes. ¿Qué hay? Hola, ¿qué hay? Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Encuentro de Red, al cuarto encuentro de red de este año eh, sobre soluciones energéticas para reflexionar. En este caso, hemos decidido dedicarlo a redes inteligentes y nuevos servicios. Bueno, los anteriores pues fueron servicio energético, autoconsumo colectivo, comunidades energéticas y en esta ocasión nos hemos decidido por un evento que pienso que es de la máxima actualidad y del máximo futuro. Es una cuestión que está por llegar y una cuestión que yo creo que es bueno que vayamos viendo por dónde va a venir. Mi nombre es Javier Ariza, soy jefe del Departamento de Planificación e Infraestructuras Energéticas y me acompañan pues tres ponentes de primera línea. Por una parte tenemos a Alberto Sánchez. Alberto Sánchez es ingeniero industrial por la Universidad de Málaga, ingeniero en automática y control industrial, MBA por la EOI y emprendedor durante más de 8 años. Lidera el equipo de innovación del Grupo Cuerva y por tanto, bueno, pues digamos es la persona que hemos entendido que es un buen referente para hablarnos de la parte ya de redes inteligentes. Por otra parte, tenemos a Alicia Carrasco, un profesional con más de 15 años de experiencia en el sector, CEO de Olivo Energy, previamente ha sido directora de Asuntos Gubernamentales en Tesla, directora europea también de Asuntos Regulatorios en Siemens Digital Grid, es doctora europea en Regulación en iMaster y analista de energía en Standard Poor's. Por tanto, una persona súper cualificada para hablarnos de flexibilidad y agregadores bueno, que yo reconozco que para mí es una cuestión que todavía tengo en el debe, ¿no? Y por último, bueno, pues tenemos a Luis Marquina, presidente del año pasado de EPIBAC, Asociación de Baterías y Almacenamiento, que es todo un referente en España en relación con el almacenamiento y que, bueno, de 2015 forma parte del staff directivo del Grupo Gran Solar, donde ejerce como director de Relaciones Institucionales. Ha sido consultor estratégico de grandes empresas españolas del sector, especialmente en los mercados Reino Unido, Italia y Latinoamérica. Bueno, pues esto es un poco el elenco bueno, de las tres personas que nos acompañan. Yo antes de entrar en materia y de darles paso, me gustaría un poco contextualizar, que yo creo que es importante, la situación en la que estamos. Antes de entrar a hablar de las redes inteligentes, de la flexibilidad, del almacenamiento, yo creo que es bueno un poco reflexionar bueno, recapacitar de la situación en la que estamos ahora mismo. Yo creo que todos somos conscientes de la crisis climática, de la emergencia climática en la que estamos. La Unión Europea ya se ha marcado de hace tiempo unos hitos que son cada vez más exigentes, donde se pretende la neutralidad climática a 2050. Es decir, que en 2050 se supone que no emitiremos más CO2 del que seamos capaces de absorber. Y eso 2050, pero 2030 ya no hemos fijado una reducción de emisiones de CO2 del 55%. Esto se hizo en el objetivo 55 y ahora recientemente, en el mes de mayo, se han incrementado objetivos con el Repower EU, donde se establecen objetivos vinculantes de eficiencia energética que pasan del 9% que estaban en el objetivo 55 al 13%, donde se incrementa el objetivo de energías renovables, de penetración de energías renovables del 40 al 45%. Por tanto, estamos viendo que cada vez esto va a más. Hemos salido de una pandemia donde se han intentado fijar objetivos exigentes y venimos ahora de una crisis energética con motivo de la crisis de Ucrania, donde aquí la solución que se ve es a objetivos más exigentes. Ya el PNIE, que establece unos objetivos de penetración de energías renovables del 74% a 2030 y del 100% a 2050. Entonces, al final, este es un poco el contexto en el que estamos. Y en concreto, en este seminario vamos a hablar de una pata, digamos, con la que podemos llegar a ese contexto. Y esta pata habla directamente de incidir en la red de distribución con nuevos agentes que intervengan en esa redistribución y con nuevos elementos que formen parte de esa redistribución. En definitiva, estamos hablando de cambios de modelo. Ya no estamos hablando de mejorar eficiencia, de mejorar renovables, como se marca el objetivo, sino de cambiar ese modelo de funcionamiento. Ya vamos a un modelo en el que aparecen nuevos agentes, aparece un agregador de la demanda, aparecen nuevos mercados, aparece una flexibilidad, una infraestructura que se renueva y a la que se dotan digamos, de nuevos servicios, con información que se pone a disposición de todos los agentes interesados y elementos tecnológicos cada vez más maduros. Quien lleve un tiempo en esto, y muchos lo llevaréis, habréis visto cómo ha desplegado el autoconsumo en los últimos años, cómo el almacenamiento ofrece cada vez más posibilidades y en definitiva, bueno, pues que estamos con soluciones que tecnológicamente, digamos, ya se pueden montar y quizá falta ese empujón definitivo que sería la regulación o la penetración, digamos, en el sistema de todos estos agentes.
Esto ya aparece recogido en la componente 8 de los planes de recuperación, transformación y resiliencia, como un componente específico en el que ya se dedica un dinero en concreto para estos elementos. Se dedican más de 600 millones de euros para almacenamiento, más de 500 millones de euros para digitalización y unos 150, si mal no recuerdo, para agregación. Incluso aparecen, recientemente, ha aparecido, a finales de año se dotó de un dinero para digitalización de la red de distribución. En el Real Decreto Ley 6/2022 se ha fijado, dentro de los planes de inversión que tienen que acometer las empresas distribuidoras, se ha fijado un mínimo de un 10% para incrementar la capacidad de esas energías renovables. Y bueno, esto va a ser un suma y sigue. Así que yo creo que es de máximo interés conocer estos mercados, conocer estas soluciones bueno, y ver de qué manera podemos empezar a utilizarlas o a beneficiarnos de ellas en el corto plazo. Entonces, bueno, tampoco me extiendo más. A continuación, bueno, pues nuestros tres invitados van a hacer una pequeña contextualización digamos, de su ámbito de actuación. Luego tendremos un debate donde, bueno, pues lanzaremos preguntas y quien esté interesado de los asistentes podrá escribir sus preguntas. Abajo a la derecha podéis ver un iconito con un interrogante donde pone pregunta y respuesta y pulsando ahí, bueno, pues podéis escribir todas las preguntas que consideréis. Y bueno, comentaros, no sé si lo he dicho, pues que el seminario se está grabando y bueno, pues una vez se finalice, se edite, pues se mandará a todos los asistentes. Así que Alberto, pues cuando quieras, pues nos cuentas si quieres el proyecto que estáis llevando a cabo en Grupo Cuerva. Muy bien, muchas gracias Javier y sobre todo a la agencia por invitarnos y organizarlo y compartir este rato tanto con Luis como con Alicia que más de un foro ya coincidimos. Bueno, nosotros en digitalización de redes desde Cuerva, bueno, trabaja principalmente en toda la parte de la distribución eléctrica. Lo que pasa es que hace ya más de 4 años nos hicimos una serie de preguntas muy en torno a los datos que realmente la distribución eléctrica tenía, ¿no? Empezamos un poco a intentar averiguar o llegar a entender pues que los datos de una distribución eléctrica principalmente nacen con el motivo de toda esa parte regulada que nos lleva a la propia facturación, ¿no? Incluso compañeros nuestros, otras pequeñas distribuidoras como nosotros, disponen de escala, pero incluso la mayoría no, porque son también más chiquititas o no realmente disponen de una operación, ¿no? Entonces, lo que empezamos a pensar en ese proyecto, Javier, es el hecho de, oye, si actualmente tenemos datos cada día o tenemos conciencia de cada mes de nuestras redes, pero todos somos conscientes de que en una hora pasan muchísimas cosas y en un minuto también, ¿no? Pero ¿por qué no realmente empezamos a entender las redes de distribución desde el punto de vista de los datos, ¿no? Incluso alguna vez habíamos comentado también entre los compañeros del hecho de, oye, pues lo mismo ya no necesitamos un ingeniero eléctrico, necesitamos más ingenieros de datos para operar lo que viene siendo una futura distribución eléctrica, ¿no? Y así empezó todo. Ese fue el proyecto de digitalización de redes que comenzó. Empezamos a entender las redes desde el mundo de vista de los datos, estuvimos sensorizando centros de transformación por encima, digamos, de la normativa y los requerimientos, teniendo medidas al minuto, teniendo medidas al segundo, trabajando de tanto la digitalización de la media tensión como de la baja tensión, e implementando todas las tecnologías de supervisión avanzada, principalmente para ser capaces de entender lo más cercano al tiempo real cómo están nuestras redes, ¿no? Nuestra obsesión de conocer el comportamiento de nuestras redes principalmente era para dos objetivos. Uno, entender el estado de nuestra red ahora y que nos pudiera permitir entender la red con estos nuevos agentes que cada vez están apareciendo. O sea, cómo va a ser la influencia de una comunidad energética, cómo va a ser la influencia de un residencial que tiene punto de carga de vehículo eléctrico más una batería, cómo eso va a impactar en la red, ¿no? Entonces, nuestra sesión era conocer a tiempo real todo lo que podría pasar en torno a esos nuevos agentes. Y además de ello, el segundo objetivo que para nosotros era poder simular incluso lo que fuese a suceder mañana, ¿no? Y aquí hemos trabajado mucho en esa recogida de datos orientada a esos modelos digitales que nos permiten simular y entender la red. Pues, oye, si mañana insertamos una planta de 30 megas, ¿cómo se va a comportar, ¿no? Y trabajando en esos dos objetivos, bueno, presentamos el proyecto también a vosotros, como estáis, Javier, y hemos trabajado, pues desde, ya digo, desde el mundo de las comunicaciones, de cómo podemos mejorar el viaje del dato, desde la parte de la sensorización, incluso
en el mundo de la distribución eléctrica teníamos un principal problema y es que, si me dejáis decirlo así vulgarmente, cada cacharro de medida es de su padre y de su madre, ¿no? Y tiene un lenguaje y un protocolo de comunicación muy diferente, ¿no? Entonces, si querías consultar los parámetros de un regulador de tensión, te tienes que ir a la página web del regulador de tensión. Si deseas conocer el centro de transformación, te tenías que ir a la página web de ese centro de transformación, ¿no? Y nosotros lo que queríamos era una tecnología en el que pudiéramos preguntarle, oye, ¿me puedes decir cómo está la red de media tensión a las 5 y 10 de la tarde? Independientemente de dónde venga o de dónde provenga ese dato, ¿no? Entonces ahí trabajamos muchísimo en darle valor a los datos, pero ya no solo a unos cuantos, sino a todos los datos agregados que pudiéramos tener dentro de la distribución eléctrica, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí que consideramos, cuando terminó el proyecto ahora por finales del año pasado, que realmente teníamos una red inteligente, ¿no? Porque empezamos a tener valor de optimizaciones de nuestra propia operación, ¿no? Diciendo, oye, pues tal vez si utilizamos este anillo seamos mucho más eficientes que si utilizamos el otro. A ser conscientes de las estacionalidades de los consumos, tanto en semana como por meses. A ser también conscientes mucho claro, antes teníamos, ¿no?, datos a la hora, pero es que pasan muchísimas cosas, ¿no? Y aquí siempre decíamos, oye, nosotros tenemos la mejor distribuidora del mundo hasta que los datos nos dijeron lo contrario, ¿no? Porque realmente empieza a conocer. Y una vez que, digamos, dijimos que teníamos esa red digitalizada, teníamos también una pata dentro del proyecto que para nosotros es muy necesaria y es el usuario que pinta en todo esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia de que yo tengo una red de distribución súper inteligente, que sea una Smart Grid realmente, a no tenerla? ¿Y cómo le explicamos esto al ciudadano y al usuario de todo lo que le puede aportar, ¿no? Bueno, pues aquí trabajamos con los diferentes pueblos donde distribuimos ruralmente, pues en todo el conocimiento que se le puede aportar, ¿no? La gente tiene inquietudes de conocer, oye, pues mi energía es renovable o no renovable, oye, y la planta que tengo aquí al lado, ¿esto cómo impacta en la parte de consumo del pueblo, ¿no? Y efectivamente, gracias a toda esa red inteligente, pues los datos nos permiten averiguar, digamos, todas esas inquietudes, ¿no? A partir de ahora, y siguiendo hablando de digitalización, bueno, nosotros creemos que la digitalización ya no es algo opcional, que la digitalización es necesaria y más que necesaria debería empezar a ser obligatoria en toda la red de distribución porque nos hemos dado cuenta que sin que la red de distribución esté digitalizada, muy difícil va a ser conseguir todos los retos que tenemos encima de la mesa, ¿no? O sea, el PNI habla de la penetración de renovables, el Fit 55 de Europa habla de la eficiencia en red de distribución. Y, oye, sí que realmente contrastamos de que la digitalización, el tener la milla al minuto, el ser capaz de operar una red con mucho más posibilidades y con mucha más inteligencia, sí que nos va a permitir sumar mucho más kilovatios renovables a una línea de baja tensión, por ejemplo, o mejorar lo que viene siendo todos los flujos de energía, que incluso ahora, por un día de sol en un pueblo, a veces incluso tenemos energía exportada cuando siempre ha sido energía consumida, ¿no? Entonces, todo eso te cambia incluso la forma de entender la red y la forma de la operación, ¿no? Entonces, sí que a día de hoy vemos necesaria, por no decir obligatoria, que la red de distribución se sumen a la digitalización, se sumen a esta inteligencia, porque si no nos va a costar muchísimo insertar esos nuevos agentes como es las comunidades, como son la flexibilidad, como son los vehículos eléctricos de alta potencia y sin ella, sin la red en ese estado, nos va a ser súper, súper complicado, ¿no? Sí, pues la verdad que totalmente de acuerdo, Alberto. De hecho, una de las cuestiones que me estaba apuntando, que me llama mucha atención, precisamente ayer estaba viendo un webinar, es sobre la capacidad de la red. La capacidad de red no es algo estático, es algo que está ahí en definición y es algo a lo que se quiere tender a optimizar esa capacidad de la red. Y evidentemente, cuanto mayor conocimiento tengamos de qué está pasando en esa red, mayor, más seremos capaces de decidir o de saber cuánta energía renovable es capaz de soportar. Entonces, todo lo que vaya en conocimiento de cuánta energía está transportando, no servirá para saber cuánta energía le cabe. Entonces yo creo que totalmente de acuerdo con todas las ideas que has dicho y ahora cuando terminemos las exposiciones pues seguiremos hablando un poco más sobre esto. Alicia, aquí pues yo qué sé, Alberto ya ha dejado un poco las mismas respuestas de hacia dónde vamos con esa actualización, con esa digitalización de las redes y yo creo que bueno que eso enlace perfectamente con la flexibilidad que también se le pide al sistema, ¿no? Esa flexibilidad como medio para optimizar
esos consumos, ¿no? Y ahí yo creo que la figura del agregador pues tendrá mucho que decir y bueno, y tú como experta en mercado de flexibilidad seguro que nos tienes muchas cosas que contar, ¿no? Vale, pues Javier, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y encantada de estar aquí con Alberto y con Luis, que son dos compañeros de panel, pues fantásticos. Entonces, sí que tengo que decir a lo que tú has dicho anteriormente de los nuevos modelos de negocio. Las herramientas de flexibilidad no son solo nuevos modelos de negocio, sino que son herramientas que de alguna manera permiten alcanzar los objetivos del paquete de energía limpia, de Fit for 55, y también los que propone ahora Repower EU, que de alguna manera está poniendo sobre la mesa nuevas propuestas de tejados solares, de eficiencia energética, de hidrógeno con adicionalidad de generación renovable para tener hasta 20 millones de toneladas de consumo de hidrógeno en el 2030, con lo cual vemos que va a haber muchísimas más renovables en las redes, va a haber, de alguna manera, en algún momento sabremos cuáles son algunas zonas en España y en otros países, tendrán también que identificar cuáles son las áreas donde de alguna manera van a ser más, inicialmente más predispuestas para que se instalen ellas más generación renovable. Entonces, al final lo que permite la flexibilidad del consumidor y la gestión de sus recursos distribuidos es de alguna manera apoyar tanto la óptima consumo de la generación renovable como también ayudar a los sistemas de balance y ayudar a las redes eléctricas para gestionar congestiones, para poder planificar un mantenimiento de la red y diferentes operaciones en la red, gracias a la digitalización de la que ha hablado Alberto, gracias a un conocimiento de lo que tienen en la red, de lo que la red puede acoger y también una planificación de cómo esta flexibilidad de la demanda le podría de alguna manera dar servicios a la red. Entonces, cuando hablamos de flexibilidad de la demanda, lo que estamos hablando es el consumidor hasta el día de hoy, no todos, algunos son más activos, pero principalmente la gran mayoría de los consumidores consumen electricidad. Esa electricidad la puedes modular, gestionar para que se consuma más o se consuma menos en los momentos donde es más operativo y más óptimo para la generación renovable, pero también para la red. Si la red tiene una congestión y de alguna manera necesita o bien que se consuma más o bien que se consuma menos, puede mandar una señal a estos consumidores y de alguna manera estos consumidores, gracias a esa flexibilidad, darían un servicio de apoyo a los objetivos de integrar todo lo que nos proponen las directivas europeas y la necesidad de repower y de la guerra y de los precios del gas y de la guerra, pues de alguna manera poder apoyar con la gestión de la demanda. Aparte de que el consumidor consume electricidad, pues tiene otros recursos que también se pueden agregar y dar servicios de forma conjunta. Uno de ellos es almacenamiento, tanto a nivel doméstico como a nivel industrial o comercial. Otro servicio es la carga y descarga del vehículo eléctrico y también la generación distribuida. Entonces, estos cuatro recursos distribuidos son los que de alguna manera su gestión óptima puede ayudar tanto a la generación, puede ayudar al distribuidor, puede ayudar a que cuando el precio del mercado sea muy alto, pues de alguna manera disminuir el pico de la demanda gracias a esta flexibilidad y también disminuir el coste para el consumidor directamente y también gracias a esto vender esa gestión de estos recursos distribuidos al mercado a través de la agregación para que de alguna manera también baje el precio de mercado. Y esto también haría que se necesite menos generación entrando al mercado y de alguna manera tiene un efecto directo en lo que es la última unidad que se suma y la marginalidad y el coste final que puede tener el precio. Con lo cual, de alguna manera, los recursos distribuidos tienen ahora una función que es que yo creo que lo principal que puede hacer un consumidor al día de hoy, tanto público como privado, doméstico, industrial o comercial, es cuando yo instalo recursos distribuidos, además de mi consumo, que lo quiero monitorizar para saber primero cuáles son los flexibles y cuando sepa cuáles son flexibles, poder monitorizarlos para de alguna manera poder controlar de forma automática previo a un acuerdo con una empresa que agrega esta flexibilidad, pues de alguna manera poder reaccionar a los precios de mercado, a la flexibilidad que necesita el distribuidor o el operador de sistema red eléctrica. Sí que es verdad que lo que tenemos que hacer es monitorizar la demanda, pero también cuando estamos desplegando recursos distribuidos como es el vehículo eléctrico,
la generación distribuida y las baterías, de alguna manera permitir que puedan mapearse y que puedan de alguna manera saber qué es lo que pueden dar al distribuidor, al mercado y al operador del sistema eléctrico. Entonces, es necesario que estos equipos sean fácilmente, primero, interoperables, que sean fácilmente identificables y que también puedan dar esa respuesta que previo a un acuerdo con el agente que te está gestionando la flexibilidad, pues que de alguna manera puedas tú de forma automática reaccionar a las necesidades que tiene el sistema. Entonces, cuando hablamos de agregación, la agregación es una función que la pueden realizar varios agentes. Entonces, la agregación lo que hace es, de alguna manera, yo como consumidor final, doméstica o doméstico, no me voy a ir al Grupo Cuerva y le voy a decir, cuando tengas un problema, avísame. Yo quiero que haya alguien entre medio que tome la responsabilidad de que el servicio se va a dar, que aúne mi flexibilidad con la de otros consumidores, con lo cual el riesgo de que no haya un servicio, que no se entregue un servicio va a ser muchísimo menor y de alguna manera yo no tener ningún tipo de responsabilidad. Entonces hay alguien que va a agregar esta flexibilidad de todos los recursos distribuidos del consumidor final y le va a dar los servicios a Grupo Cuerva, a Red Eléctrica o al mercado. Esa agregación al día de hoy para participar en los servicios de balance ya existe, que la demanda pueda, de alguna manera, solo la gestión de la demanda, subir o bajar demanda según la necesite Red Eléctrica, ya puede participar en los servicios de balance. Esto al día de hoy, por normativa, como se está transponiendo los códigos de red y la Directiva Mercado Interno, pues solamente al día de hoy lo puede hacer la comercializadora, pero en un futuro no muy lejano lo podrá hacer un agregador independiente y lo podrá hacer una comunidad energética. El agregador independiente y la comunidad energética renovable ya existen como agentes sujetos del mercado de producción eléctrica, pero sí que es verdad que aún no se le ha dotado del desarrollo regulatorio necesario pues para definir las obligaciones, para definir sus derechos, para definir qué actividades pueden realizar. Estamos en el proceso de que esto se realice, pero sí que es verdad que al día de hoy todo este desarrollo normativo técnico y regulatorio aún no se ha realizado, pero no estamos a 4 años de que se realice, estamos a poco tiempo. Lo que sí que es verdad es que al día de hoy ya puede la demanda, a través de unidades de programación de demanda, participar en los servicios de balance. Esto es el principio. Por eso mi recomendación previa de que la agregación al final es, como ha dicho Alberto antes, tienes que tener sensorizados los equipos. Entonces, si desplegamos equipos, dejemos que estos equipos de alguna manera luego puedan hablar con diferentes agentes, hagámoslos de alguna manera previamente interoperables y ya posteriormente, conforme los mercados se vayan abriendo, primero el comercializador podrá dar el servicio, pero luego también, en breves meses, el agregador independiente y la comunidad energética. Así que como consumidores, nuestros recursos flexibles son ahora parte de las soluciones para una congestión del distribuidor y también son de alguna manera herramientas que van a ayudar a que se implementen los objetivos que vienen por parte de Europa. Muchas gracias, Alicia. La verdad es que has hecho un repaso estupendo de lo que es la figura del agregador y la flexibilidad. Básicamente todas las cuestiones que yo tenía que apuntar, yo creo que las has tocado prácticamente todas. Y también un poco la idea que me surge es esa necesidad de disponer de información, de monitorizar, como tú dices, los consumos de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Y de alguna manera, sí, entiendo, ya me corregí vosotros, bueno, que el hecho de que haya una red inteligente quizá pueda facilitar esa disponibilidad de información, digamos, en la tarea de ese agregador, ¿no? El hecho de disponer de esa información puede permitir que, bueno, que sea más fácil, al menos al primer nivel, a un primer nivel. Es verdad que luego quizá haya que descender más allá del contador y haya que acceder bueno, a servicios que haya que poder eh, descargar o que haya que poder de alguna manera modular para acceder a esa flexibilidad, pero entiendo un poco que ahí se pueden dar la mano lo que es la flexibilidad y las redes inteligentes, ¿no es así? Totalmente. O sea, hay que interlocutar con los agentes correctos, pero totalmente. Cuanto más información pueda de alguna manera hacer interoperable, más óptimo va a ser el sistema eléctrico. O potencialmente más óptimo puede ser el sistema eléctrico. Al final es las órdenes que dar detrás, pero sí, totalmente de acuerdo. Sí, 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 porque además entiendo que habrá clientes donde la monitorización sea más difícil, porque sean a lo mejor clientes domésticos cuyos consumos sean pequeños y a lo mejor no merece la pena entrar a una monitorización detrás del contador. Y bueno, con la información del contador a lo mejor se puede hacer una cierta flexibilidad sin tener que monitorizar y asumir, por tanto, costes que a lo mejor puedan hacer que no sea interesante la medida, ¿no? Totalmente de acuerdo. Al final hay algunos equipos que ya son medibles. Si tienes un vehículo eléctrico,
de alguna manera el punto de carga ya te puede dar información de cuánto carga, cuánto descarga y a qué hora. Igual con una batería, las baterías tienen muchísima información, lo que hay que hacer es que de alguna manera sean interoperables y que luego esta información sea fácilmente agregable por aquel agente que luego la va a poner a disposición o bien del distribuidor, o bien del mercado eléctrico, o bien del operador de sistema. O incluso la misma comercializadora, para poder optimizar el portfolio de compra, también puede mejorar su planificación de compra teniendo más información Claro. de todos estos recursos. Con lo cual, al final, incluso esta planificación de compra también se puede ver optimizada si tienes más información. Entonces, la información también es muy relevante para saber lo que está pasando. No lo tiene que saber todo el mundo, pero sí tiene que ser fácilmente puesta a disposición a aquellos agentes que la vayan a necesitar. Vale, vale. Perfecto. Luis, y ya ha mencionado Alicia la importancia del almacenamiento y es verdad, bueno, tú mejor que nadie nos podrás contar cómo ha evolucionado el almacenamiento en los últimos años, como hace 2, 3 años apenas se hablaba de almacenamiento asociado a autoconsumo, se hablaba de batería y siempre se pensaba en un vehículo eléctrico, pero hoy día ya se plantean realmente, bueno, de hecho salió la orden de ayuda de autoconsumo que sacó IDAE, ya recogía expresamente medidas, almacenamiento con autoconsumo, pero también almacenamiento solamente para acompañar instalaciones de autoconsumo que no lo tuvieran. Y además asistimos a una evolución tecnológica increíble del autoconsumo, perdón, del almacenamiento, donde se incorporan baterías con cargadores, donde se incorpora inteligencia a ese almacenamiento para regular ese almacenamiento y yo creo que estamos, digamos, en un camino que yo realmente no sé dónde vamos a llegar. No sé, tú ahí quizás nos puedas ayudar o nos puedas explicar un poco hacia dónde vamos y qué podemos esperar, ¿no? Del almacenamiento en todo esto, ¿no? Bueno, no sé si voy a poder decir mucho más de lo que tú ya has dicho, que es prácticamente todo lo que al final resume el nuevo ecosistema y el nuevo modelo energético al que nos dirigimos, ¿no? Bueno, primero retirar las gracias a vosotros, gracias a ti, Javier, y un placer estar con Alberto y con Alicia, ¿no? Em, Vamos a ver, el nuevo modelo energético, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alberto, es decir, sin digitalización, todo esto de lo que estamos hablando es inviable, porque hoy por hoy vamos a modelos multiconectados, ¿no? Entonces, los consumidores van a ser también generadores y en la medida en que sean generadores. O sea, no estamos hablando de un piso que solo consuma, estamos hablando de una instalación residencial, comercial o industrial que instala autoconsumo y que ese autoconsumo genera excedentes y los desplaza a una batería y esa batería luego genera una energía que un agregador o en función del volumen de ese generador puede actuar por sí solo, pues al final está vertiendo la red. A esto le podemos sumar incluso la variable del vehículo eléctrico, con lo cual, es decir, vamos a un modelo no muy lejano en el que veremos a empresas comercializadoras o nuevos agentes que le dirán a usted, oiga, necesita, este es su patrón de consumo, usted necesita el coche eléctrico a las 9 de la mañana, usted no se preocupe, usted tendrá el coche eléctrico a las 9 de la mañana y olvídese de todo lo demás. Es decir, si por la noche la batería está cargada de su casa o el coche eléctrico está cargado, yo utilizaré esa energía y operaré en el mercado, o a las 2 de la tarde o a las 7 de la mañana. Es decir, vamos a modelos totalmente diferentes al que hemos conocido y la digitalización es un punto de partida necesario. Y el almacenamiento también, lógicamente, porque es lo que nos permite, sobre todo ligado a las renovables, gestionar el sistema eléctrico. Es decir, sin gestionabilidad no hay flexibilidad. Esto es patente, ¿no? Porque si no, lo que las energías renovables nos producen es una fuente gratuita, pero es una fuente incontrolable, ¿no? Por lo tanto, lo que nos permite darle solvencia y seguridad al sistema eléctrico es el hecho de que podamos almacenar todo, parte o aquella energía que creamos que es necesario, ¿no? Pensamos que van a entrar en el sistema eléctrico español cerca de 70 gigavatios en el 2030 de energías renovables, ¿de acuerdo? Esa es una cantidad ingente y además ahí no para, es decir, hablamos de un PNIEC del 2030, pero habrá un PNIEC al 2040 y habrá un PNIEC al 2050 y por lo tanto seguiremos creciendo seguiremos creciendo en instalación de energía renovable. Esto es indudable. ¿Cómo tendremos un respaldo del sistema eléctrico si pretendemos en un momento dado
cerrar nuestra dependencia del gas y por tanto cerrar los ciclos combinados, etcétera? Pues básicamente con tres tipos de sistemas de almacenamiento. El bombeo, por un lado, la termosolar por otra. Probablemente el hidrógeno juegue un vector de backup, y esto yo creo que le queda mucho recorrido, pero en la reacción más cortoplacista que el sistema necesita en los servicios de ajuste, en los servicios de frecuencia, en los servicios de tensión, en los servicios de inercia, o sea, todo aquello que hace que el sistema eléctrico esté estabilizado, las baterías van a jugar un papel importantísimo. Y lo van a jugar tanto a lo que se llama nivel utility scale, es decir, grandes instalaciones, como a nivel autoconsumo, también en sus diferentes perfiles, ¿no? El residencial siempre agregado. Yo no veo, primero, no creo que la regulación lo permita, pero sería cosa de frikis, ¿no? De cada día ver qué hago con la energía y si ahora vendo, ahora compro. Pero sí que habrá figuras de agregadores, como también ha explicado Alicia, y probablemente haya agregadores también para pymes o para generadores de energía de mayor volumen, no solamente residencial, y hay que ver cuál es el rol que juega el industrial, si es capaz de ser un actor que actúa por sí solo o también trabaja con algún grupo, con alguna especie de agregador, ¿no? Pero está claro que el autoconsumo, también las baterías van a tener un papel muy importante en el autoconsumo, ¿no? Y donde las baterías hoy están, digamos, hay dos frentes en los que ya están muy activos, ¿no? Por un lado, en la hibridación, es decir, plantas fotovoltaicas sobre todo, que están, digamos que tomando una estrategia de cierta defensa ante el pánico que supone la famosa curva de Pato. Es decir, la curva de Pato significa que en los momentos de máxima generación solar coinciden con los momentos de mínima demanda y por lo tanto el precio se desploma. Como trabajamos con precios horarios, pues vamos cuarto horarios, la posibilidad de que durante franjas importantes del día, durante muchos días de la semana, durante muchos meses del año, los ingresos sean muy pequeños. Claro, ya no puedes jugar con los promedios, ¿no? El promedio del año ha sido 50 euros megavatio hora. No, perdona, el promedio de tu año de producción, ¿cuál ha sido, no? Y de hecho hemos visto algún que otro domingo hace no mucho, creo que fue un 13 de mayo, si no me equivoco, donde el precio durante todo el día del precio de la solar fue cero, ¿no? Es decir, eso hace entrar en pánico, ¿no? ¿Cómo me protejo yo ante esa situación si soy propietario de una planta fotovoltaica? La eólica tiene diferentes, como tiene un comportamiento diferente, también trabaja por la noche, etcétera, ¿no? Pero el sol es categórico, o sea, tienes entre 14 y 8 horas de sol durante todos los días del año, ¿no? Y a partir de aquí, ¿cómo me protejo? Bueno, pues aquella generación que me la van a pagar a precio cero, la almaceno y la vendo en precios más altos, ¿no? Eso me permite hoy por hoy hibridar plantas fotovoltaicas con pequeñas configuraciones de almacenamiento que hoy por hoy tienden a tener, digamos, una estrategia, son el reflejo de una estrategia defensiva. ¿Cuál será el siguiente paso? Oiga, ya que tengo esto aquí, no solamente me voy a proteger de estos vertidos y los voy a acumular para vender, sino qué más puedo hacer para operar con ellos y para que sea un negocio en sí mismo, ¿no? Oye, pues lo que puedo hacer además es participar en servicios de balance, disfrutar de un mecanismo de capacidad por el que puedo participar en una subasta, etcétera, 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 ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado están los modelos standalone masivos, o sea, grandes, que ya los vemos en muchos países, sobre todo están muy condicionados al sistema eléctrico de cada país. En Australia o en Inglaterra, por ejemplo, donde la debilidad de la red es muy importante, pues antes que crecer con redes que son larguísimas, costosísimas y que llevan mucho tiempo, pues las baterías juegan un papel formidable de refuerzo de la red y por lo tanto están creciendo sistemas aislados no vinculados a sistemas de generación. Todo esto, y como decía muy bien Alicia, está, digamos, bajo proceso de regulación. Hay cosas que se están avanzando, hay cosas avanzadas, hay definiciones que ya están establecidas, pero falta todo lo que hay aguas abajo, ¿no? Y en este trabajo, pues es donde estamos, pues asociaciones como Epival o cualquiera de los que estamos aquí involucrados, trabajando duro con Ministerio, con CNMC, con Red Eléctrica, con distribuidoras también, para que todo este ecosistema poco a poco vaya tomando forma. Pero vamos, no hay vuelta atrás
Esto ha venido para quedarse y el sistema eléctrico español y mundial dentro de 10 años no lo va a conocer, como diría que él, ni la madre que lo parió, ¿eh? O sea que ahí estamos y nuestros mensajes son siempre de ni un paso atrás, ánimo, máxima formación, máximo compromiso, no dejemos de pasar una oportunidad de formarnos y de entender qué está pasando porque viene un cambio radical y un cambio radical son miles y nuevas oportunidades de nuevas profesiones, nuevos empleos, nuevas oportunidades de negocio, etcétera, ¿no? Sí, No sé muchas si, gracias. si te he contestado lo que... Sí, sí, no, la verdad que perfecto. Ha situado totalmente lo que es el estado actual, ¿no? del almacenamiento. Además, lo has posicionado un poco, yo creo que en el nicho también que tiene frente a otros almacenamientos, como puede ser el bombeo o puede ser el hidrógeno, que llegará, que acabará llegando, pero que es verdad que a día de hoy pues todavía le falta. Y bueno, y que ahí el almacenamiento con baterías pues tiene su sitio. Se me ocurren dos cuestiones ahora que has hablado de normativa. Un poco, si nos puedes contextualizar de una forma breve, te pediría, porque tampoco tenemos mucho tiempo, Ujú. cómo estamos en España frente a otros países. He visto recientemente alguna empresa que tiene baterías en muchos sitios del mundo y cómo parece digamos, usuarios que tienen estas baterías son capaces de compensar energía entre sí, aun siendo instalaciones muy distantes, ¿no? Si no lo entendí mal, en algunos países esto es posible y bueno, España entiendo que todavía eso no tiene regulado, que tenemos la limitación de los famosos 500 metros en autoconsumo cuando son extracciones colectivas y no hay posibilidades digamos, de ese tipo de compensaciones. Y por otra parte también siempre se ha dicho, bueno, que es interesante que a lo mejor es más económico en una instalación de autoconsumo compensar o vender el excedente, por supuesto siempre maximizar el autoconsumo y lo que no, pues compensarlo o venderlo. No sé hasta qué punto, digamos, en el estado actual que tenemos con el almacenamiento, con las baterías y con una adecuada gestión de esa batería, pues puede ser incluso más rentable con los precios que tenemos, pues tener esta batería en lugar de ir a una compensación de esos posibles excedentes. ¿Tú cómo lo ves? Mira, la regulación está al 70%. Sí, Y en otros países está al 100%, en otros al 50%. También depende mucho de la necesidad sistémica de un país. España tiene una red tan robusta, tan sólida, tenemos un sistema eléctrico tan consistente que realmente el almacenamiento es una necesidad más estratégica que real. ¿De acuerdo? Así lo ve el operador del sistema y así lo ven los principales players del mercado, ¿no? Pero por eso la regulación tampoco ha sido tan urgente como en Australia, Estados Unidos o el Reino Unido, ¿no? En países de nuestro entorno que nos llevan 10 metros de ventaja, pues podríamos decir que Italia o Francia, pero no tanto en el autoconsumo, más como en el utility scale, ¿no? Pensando más en una conformación más integral. En España hay temas de autoconsumo que están bastante avanzados. Lo que no está todavía definido es cómo operan esas baterías en el mercado. ¿De acuerdo? Tú puedes instalarte una batería y vender energía, pero todavía toda la configuración que tienes de qué puedes hacer, cómo vendes a tus vecinos, en fin, eso todavía hay agua. Alicia lo conoce mejor que yo en todo caso, ¿eh? Hay cosas que todavía pues están definidas, y porque digamos que la regulación se divide en tres partes. Definiciones, hay cosas que están definidas pero no subdefinidas, que es lo que nos interesa, la definición a letra pequeña. Tramitación, es decir, cómo se tramitan las cosas, pues hay muchos interrogantes, ¿no? Hay cosas que sabemos cómo se tramitan, otras que no sabes, si es en industria, si es en la comunidad autónoma, si es en el ayuntamiento, quién le corresponde a qué competencia tiene cada organismo. Y luego mercado, ¿no? Es decir, cómo opero en el mercado. Vale, ya he tramitado, ya he instalado, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué ingresos me da? ¿A quién puedo vender? ¿Y cómo? Todo esto, digamos que está al 60-70%. Lo que pasa es que ese 30% es mucho, ¿eh? Es decir, es mucho trecho, es mucha complejidad y el regulador tiene que tener mucho cuidado porque todo está muy interconectado, ¿no? Abre una vía de agua y a ver qué pasa, y si no pasa nada, abre otra, ¿no? Pero si pasa algo, entonces tiene que llamar al fontanero. Entonces, vamos un poco en esa línea. No sé si coincide Alicia conmigo. sí, esto yo creo que no es que sea prueba y error, pero efectivamente yo creo que pasa mucho lo que tú dices. Y Alicia, bueno, ahí entiendo que tú nos podrás aportar mucha información, ¿no? Yo, en cuanto a, o sea, completamente de acuerdo con la definición, los trámites y la parte de cómo operar en el mercado, que son áreas que como que tienen un desarrollo regulatorio que debería ser paralelo y que hasta que no lo tienes completo, pues no puedes realmente saber ni cuáles son los casos de uso, ni la tramitación a lo mejor está definido a nivel nacional, pero luego la tramitación local pues no lo permite o no tiene un espacio donde se puedan hacer las cosas de la manera que propone
la regulación. Entonces, a nivel de comparación con otros países, pues estamos desde el punto de vista de cómo la flexibilidad y la agregación de los recursos distribuidos, pues en España estamos avanzando, pero el punto de partida todavía es inicial. O sea, sí que es verdad que el avance en los próximos meses va a ser muchísimo más exponencial que lo que hemos tenido hasta ahora, porque primero, porque ya vamos retrasados, la normativa de mercado interno, que es la que de alguna manera regula la flexibilidad y la participación en todos los mercados. Y ahí es todos los recursos, generación, demanda y almacenamiento poder participar en todos los mercados existentes y futuros. Esto al día de hoy en España solo se permite que la generación, evidentemente, participa en el mercado y también en los servicios de balance, pero, por ejemplo, en los servicios de balance se permite unidades de programación específicas de demanda, pero no aún así todavía en los mercados diario e intradiario. Igual ocurre con las unidades de programación de almacenamiento. O sea, que todavía queda un poco el definir cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos y cuáles son las actividades que pueden realizar y, de alguna manera, permitirlas. Entonces, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se aprobó en mayo del año pasado, decía que para 12 meses más tarde como máximo se tendría que disponer de un marco normativo en el que todo esto se permitiera. O sea, esto ya se aprueba en una ley en el 2020, en mayo del 2021, un año y medio más tarde de cuando ya se tendría que haber traspuesto las directivas, la Directiva de Mercado Interno. En un año y medio, no, perdón, medio año más tarde. Entonces, estamos ya, la española empieza tarde, pero sí que es verdad que ya está tarde, hay voluntad, se está trabajando y esto Luis lo está haciendo con la Secretaría de Estado, con Red Eléctrica y con el MITECO y creo que también con la CNMC en cuanto a cómo poder hacer que el almacenamiento acelere el desarrollo regulatorio necesario para la participación en todos los mercados, para la hibridación y todo lo que es necesario. En cuanto a la flexibilidad de la demanda y de los recursos distribuidos, también desde la Secretaría de Estado nos han pedido que trabajemos en una hoja de ruta para apoyar el trabajo que ellos están haciendo y también lo estamos haciendo. De hecho, antes de esta llamada he tenido una reunión interna para ver cómo podemos acelerar y qué temas vamos a coger para poder publicar y enviarla al Ministerio antes de que empiece el verano, bueno, las vacaciones de verano. Entonces, sí que es verdad que hay una voluntad, que vamos tarde, que todo va a ir mucho más acelerado exponencialmente de lo que ha pasado hasta ahora, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos una situación que políticamente es la que genera los movimientos. O sea, a veces la regulación no es la que y los objetivos y los hitos regulatorios europeos no es lo que prima, sino que a veces priman unos objetivos políticos que a veces de alguna manera distorsionan la agenda en la que deberíamos estar trabajando. Y el año que viene vamos a tener la presidencia de España y a la vez las elecciones aquí en España, con lo cual, o sea, la presidencia europea aquí en España y a la vez elecciones, con lo cual podemos esperar que, aunque todo debería ocurrir con muchísima más rapidez, pues no sabemos a nivel político luego lo que ocurrirá. Sí, no, totalmente de acuerdo Creo contigo. que me he ido, pero sí que creo que estamos regulatoriamente en el momento concreto para que las cosas se aceleren, pero con la precaución de que tenemos que trabajar para que porque si no puede haber algún despiste que nos vayamos a otro sitio. Pero desde las asociaciones vamos a trabajar para que ocurra. Sí, no, me consta que estáis empujando desde las asociaciones para que así suceda. Y bueno, y también en los últimos meses estamos asistiendo a un fervor normativo que no, como no se ha visto nunca. Un poco por intentar abordar esta situación de crisis y cómo de alguna manera se intenta regular todas estas, digamos, posibles mercados o introducir todas las ventajas posibles o todas las mejoras posibles para que se pongan en marcha digamos, estas medidas, ¿no? Entonces, te quería preguntar a ti, Alberto, un poco ya también cerrando el tema del almacenamiento contigo. Bueno, si contempláis, Grupo Cuerva entiendo que también tiene una parte de generación. Si contempláis en esas instalaciones de generación que tengáis, asociar ese almacenamiento como mecanismo también o como herramienta para, bueno, pues para compensar, para introducir esas renovables con la gestionabilidad que os daría el almacenamiento y bueno, y que os pueda aportar eso a las redes inteligentes, ¿no? Pues la verdad es que, Javier, el almacenamiento en Cuerva lo vivimos desde dos ámbitos, ¿vale? El primero de ellos, o sea, desde el propio de vista de la distribuidora eléctrica,
donde en la distribución eléctrica el almacenamiento también nos ayuda a mejorar toda la parte de calidad de suministro, calidad de red. Y bueno, sí que realmente ya es una inversión que se está retribuyendo y por lo tanto nos permite, como ese tipo de agentes nos ayudan a mejorar toda la calidad de suministro, eso está claro. Y la verdad es que ya este año hemos empezado a proyectar este tipo de recursos en red como gente de distribución. Y por otro lado, en la parte de generación, cierto es que no entendemos el almacenamiento como un agente solo y como, digamos, como se está viendo en otros países, como en Alemania o Estados Unidos, con grandes plantas cargadas de almacenamiento de baterías, pero nosotros sí que lo estamos trabajando desde un punto de vista de la hibridación, ¿no? O sea, si tenemos una planta solar o si tenemos una planta eólica y, bueno, realmente tenemos un punto de suministro concedido a la máxima potencia, la pregunta o el reto que tenemos es cómo aprovechar al máximo esa potencia que podemos verter por el medio que sea, ¿no? Y en este caso estamos trabajando mucho en tanto los modelos técnicos de la hibridación de tecnología, que puedan ser por fotovoltaica de almacenamiento, eólica de almacenamiento, hidráulica de almacenamiento, y también en los modelos económicos que eso conlleva, ¿no? Porque efectivamente creemos que la tecnología ya está madura y bueno, y cada vez va madurando mucho más rápido la tecnología del almacenamiento y sí que somos conscientes de que algo que ya está aquí, ¿no? Así que desde Cuerva estamos trabajando principalmente en esos ámbitos. Vale. Entiendo, por tanto, que bueno, digamos, vuestra línea de continuación, no sé si ya habéis terminado de digitalizar, digamos, toda vuestra redistribución o tenéis en mente seguir en sucesivos pasos digitalizando el resto, os planteáis nuevas mejoras, además de las que ya lleváis, o eh, sí, nuevos contenidos, nuevas cosas que puedan Sí, sí, aportaros. sí. O sea, para nosotros todo el proyecto que hicimos con vosotros, que realmente nos dio este primer conocimiento de red de distribución, llevando al punto de vista de la digitalización y la inteligencia, sí que ya empezamos justamente antes de terminarlo a hacerlo escalable en todas las distribuidoras. Y en este caso sí podemos decir que toda la distribución nuestra está digitalizada por debajo del minuto, ¿no? Y claro, a partir de ahí, los que nos se generan son mucho más retos a partir de los datos, incluso retos que antes estaban solucionados desde un punto de vista más técnico, más eléctrico, pero que incluso ahora con la cantidad de datos que estamos teniendo nos permiten incluso utilizar pues técnicas de inteligencia artificial para llegar a mejores respuestas incluso, ¿no? Una de las aplicaciones que tenemos este año y estamos trabajando para ello es la reducción de faltas, que es uno de los grandes problemas de los distribuidores, ¿no? Perdón, la reducción, no, la localización de faltas, ¿no? Donde eléctricamente hay una serie de métodos basados en ondas de Gera, basados en cálculo o en estado al final de los interruptores en medio de las líneas, pero que en este caso, al tener la gran cantidad ingente de datos que tenemos, sí que nos permite correlacionar, pues bueno, oye, en esta zona donde tenemos más faltas, que estas faltas se provocan principalmente por factores meteorológicos o por factores de vegetación o por este tipo de ejemplos, meterlos, digamos, en una máquina de cálculo con todos los datos de comportamiento de la red, tanto eléctrico como energético, nos permiten utilizar, ya digo, pues otra serie de soluciones tecnológicas que en el sector eléctrico hasta ahora no nos lo pensábamos utilizar, pero que a partir de ahora, pues por ejemplo, toda la parte de inteligencia artificial está cogiendo mucho más tracción por eso, ¿no? Porque ahora sí podemos decir que tenemos datos, que era lo básico para empezar a utilizar ese tipo de tecnología, ¿no? Entonces, realmente la escalabilidad en cuanto a dispositivos y digitalización, nosotros estamos muy avanzados ya. Tenemos casi toda la red digitalizada al 90%. Lo que nos queda es seguir aportando valor a la gestión, a la operación y principalmente con tres objetivos. Uno, la mejora de la calidad de suministro, que es nuestra pata básica. La segunda es ir trabajando por una operación mucho más eficiente para reducción de pérdidas o para realmente ser capaces de dar respuesta a ese segundo punto del Fit 55 que habla de eficiencia energética en redes de distribución. Incluso creemos que será un término que llega a la retribución dentro de poco. Y el tercer objetivo por el que lo hacemos es por la resiliencia, ¿no? Por ser capaz de aguantar pues que en un minuto se le metan 400 kilovatios de recarga a un coche eléctrico, que luego baje a 100, pero que además estemos generando fotovoltaica al lado, incluso almacenamiento, ¿no? Que realmente seamos capaces de hacer las redes de una forma que sean resilientes a todos esos cambios que todos estos nuevos agentes están introduciendo, ¿no? Sí, me encanta lo que dice Alberto, porque además yo creo que ese es un poco, ese es el modelo a seguir. Y me encanta que una pequeña distribuidora como vosotros pues estéis ya metidos en
en esa línea y hasta el nivel que habéis llegado ya, que entiendo que, bueno, que vuestro trabajo os habrá costado llegar, ¿no? Hablabas de inteligencia artificial y, bueno, cuando hablas de inteligencia artificial, he recordado alguna charla que le he escuchado que le he escuchado a esta mujer, a Alicia, que le he escuchado a Alicia, hablando de inteligencia artificial, de machine learning, de blockchain, de elementos que forman parte bueno, del mercado de flexibilidad, que son herramientas necesarias para intervenir en ese mercado de flexibilidad. Entonces, me gustaría, si puedes, Alicia, que profundizaras un poco en esas herramientas que son necesarias, que dicen que ya los comercializadores pueden ofrecer a sus clientes, actuando como agregador, no como agregador independiente, porque todavía no está la figura, pero sí como agregador. Bueno, esas herramientas que son necesarias y a día de hoy dices que se puede hacer, pero realmente, digamos, pienso una cadena de supermercados, un gran consumidor que quiera acceder a ese mercado de flexibilidad puede hacerlo. En la práctica, ¿sabes si se ofrece, si se hace? Sí, se está ofreciendo. Entonces, por una parte tienes desde la comercializadora necesidad de poder mandar órdenes al consumidor y a sus equipos para que reaccionen cuando previamente han acordado que esto va a ocurrir así. Y por otra parte, necesitas poder participar en los servicios de balance de red eléctrica. Para hacer eso, lo tienes que hacer a través de un centro de control previamente habilitado por red eléctrica, que si no tienes un centro de control, pues hay empresas y hay centros de control que ofrecen el servicio a terceras partes, o sea, que una comercializadora que no tenga un gran tamaño o que tenga gran tamaño pero no tenga un centro de control, puede ir a través de un centro de control y un despacho delegado a dar este servicio. Entonces, lo que hace un centro de control es asegurar que la comunicación entre la comercializadora y el operador del sistema ocurre con los segundos que cada uno de los servicios necesita para su participación secundaria y terciaria. Cada una de ellas necesita una respuesta por parte de la agregación de la demanda o de 4 segundos, la mínima, de ahí hacia arriba, pero la más estricta son de 4 segundos y esto es algo que te lo puede dar y te asegura el centro de control. Entonces, las herramientas que se necesitan es interlocutar desde el despacho de control hacia red eléctrica y desde la comercializadora hacia los recursos para de alguna manera mandar una orden, tener la capacidad de planificar cuál es la flexibilidad de estos consumidores, también poder de alguna manera aplicar algoritmia y inteligencia para poder saber, incluso machine learning, para poder saber cuál es la planificación de consumo de estos clientes y de alguna manera afinar en las expectativas y en la planificación que tienes de la flexibilidad de esos clientes. Entonces sí que es verdad que la inteligencia artificial, machine learning y la capacidad de planificar a la vez de dar una respuesta rápida a red eléctrica es de alguna manera lo que parte de las herramientas que se pueden utilizar para de alguna manera poder controlar los equipos y los sensores del consumidor final y poder estar en contacto con red eléctrica según la frecuencia que necesita de respuesta. Y esto al día de hoy ya está ocurriendo. Lo que hace red eléctrica para poder asegurarse que una demanda tiene y una comercializadora puede de alguna manera dar la reacción que necesita red eléctrica es, pues probablemente habilitar estas unidades de programación de demanda. Actualmente hay al menos 2 unidades de programación, cada una de 1 megavatio, que está participando en los servicios de balance. Hay que mejorar el proceso de habilitación porque ha tardado hasta 9 meses, pero sí que ya hay el día de hoy comercializadoras que están dando con la demanda servicios de balance de secundaria y terciaria a red eléctrica, igual que lo hace la generación. Perfecto. Además, yo creo que eso es interesante porque nos dice que ya se puede hacer. Nos dice que si un gestor energético, que no, un gestor sí, un gestor energético de una cadena de supermercados que tenga unos consumos, esté interesado en optimizarlos, sabe que existe esa posibilidad que es implementable y puede solicitar a su comercializadora o solicitar a una comercializadora una optimización de sus consumos en base, bueno, en base a una flexibilidad. Y aunque no sea agregado independiente, pero ya se pueden poner en marcha este tipo de servicios. Yo si fuera un consumidor, sobre todo grande, que entiendo donde la competencia de tu negocio, casi seguro, depende del coste energético, si tienes un programa de eficiencia energética, posiblemente le puedes preguntar a tu proveedor de estos servicios de eficiencia energética qué consumos serían flexibles.
Con esto, igual que vas a comprar electricidad y busca cuál es la comercializadora que te da una mejor propuesta, decir, oye, comercializadora, yo también tengo flexibilidad. ¿Qué puedes hacer con esta flexibilidad? Y negociar tu contrato teniendo también en cuenta la flexibilidad. O sea que si eres consciente de que tienes recursos flexibles, ir a comprar electricidad, la mejor oferta eléctrica, pero también ir a comprar quién te puede mejor gestionar estos recursos flexibles. Entonces, Sí, sí, que ya eso al final lo que hace es disminuyes tu coste energético, disminuyes tu uso de energía y además te haces más competitivo. O sea y esto al día de hoy ya se puede hacer. sí, sí, no, yo creo que es un poco el mensaje con el que nos tenemos que quedar, aunque haya cuestiones normativas pendientes, aunque haya cuestiones todavía que tienen que hacerse, ya se puede avanzar, ya se pueden hacer cosas. Por tanto, no hay que esperar a que salga una normativa, no hay que esperar a que salga un producto determinado o nos oferten, sino que podemos ir al mercado y buscar esas opciones. Hay una cosa, hay un mínimo de participación que es 1 megavatio, con lo cual igual no todas las comercializadoras ya están dando este servicio, pero sí que en el momento que tengan el mínimo de participación podrán empezar a darlo. Con lo cual es importante decir, yo soy flexible, mm, poneros las pilas, empezar a dar este servicio y si no me lo das tú, me lo da otra. Con lo cual sí que creo que ya se puede ir a comprar quién te va a proveer mejor gestionar tu flexibilidad. Sí, sí, pues además yo creo que eso encaja perfectamente con el modelo al que tendremos que ir, ¿no? Al consumidor del centro y a ser más proactivos y no solamente instalar nuestros equipos, sino también buscar esas ofertas o incidir en el mercado de la manera que podamos para que el mercado sea el que nos dé el servicio y no nosotros ir a la oferta que más nos interese. Y Luis, ya por terminar contigo, un poco se me quedó en el tintero, leí no hace mucho una noticia sobre el futuro de las baterías, ¿no? Hace poco, hace un par de días o así, se hablaba del litio, que si era contaminante, se hablaban de nuevas tecnologías de almacenamiento, se hablaba un poco del futuro, hacia dónde van. Y un tema que yo creo que también es importante es el tema de la segunda vida de las baterías. Ese recirculado de las baterías, esas baterías de automoción, por ejemplo, que en algunos casos se pueden utilizar también en sectores domésticos. No sé, ¿qué potencial ves tú ahí o qué camino ves tú ahí que va a salir, ¿no? Bueno, eso da para un webinar de 2 horas, ¿eh? Cualquiera de las dos preguntas. Yo esta mañana lo hablaba con un fondo de inversión, justamente, mira, si hoy tú me dices tienes 100 millones para invertir en proyectos con una cierta visión estratégica y a largo plazo, ¿dónde invertirías? Yo en economía circular. Creo que hay una laguna importantísima y hay muchos modelos de negocio todavía por explorar y uno de ellos es la reutilización de las materias primas a partir de lo que se llama el black mass, ¿no? El black mass es la recuperación de toda la masa, ¿no?, que contiene todas las materias primas de las baterías y a partir de ahí, por procesos electroquímicos, se consigue descomponer y se está recuperando cerca del 80% de los materiales con una capacidad de utilidad idéntica a la de la batería original. Eso nos hace muy resilientes a las fluctuaciones de precio de las materias primas, ¿no? El resto del futuro, honestamente, Javier, en una economía lógica y donde apliquemos los modelos que hemos vivido con la fotovoltaica o con la eólica, etcétera, a mayor producción, mayor escalabilidad, a mayor escalabilidad, mejores precios y llegar a un momento que realmente las baterías serán baratas, serán muy eficientes y además tendrán una capacidad de reciclado importante. Yo lo que no quiero dejar escapar la oportunidad de decir que para nosotros, los españoles y los europeos sobre todo, es una grandísima oportunidad industrial. Es decir, aquí tenemos y además, de todo lo que has dicho, hay una cosa con la que no coincido, es decir, Alberto no trabaja en una pequeña distribuidora, trabaja en una grandísima empresa de innovación, ¿no? Y eso es importantísimo, porque en la innovación ahora mismo hay muchísimo terreno por jugar, ¿no? Entonces, honestamente, vamos a nuevas tecnologías que están muchas muy maduras, otras en proceso de maduración. Es decir, en una escala, en un mundo ideal, todo tiende a ser como tiene que ser, competitivo y mucho más aplicable. Pero claro, si ahora vivimos un terremoto, luego se caen las nuevas torres gemelas, luego viene el maremoto de no sé dónde, no sé, y nos vamos todos a tomar por saco, con perdón, porque hay 3 guerras más, porque China invade Taiwán. Es decir, hay unos elementos geopolíticos hoy
que realmente generan un ambiente de cierta angustia e incertidumbre. Por eso la importancia de potenciar y defender las industrias europeas y hacernos fuertes aquí y ser capaces de tener una cadena de valor y de aprovisionamiento local importante. Y aquí empresas o instituciones como las vuestras son fundamentales, ¿no? A la hora de aglutinar ese conocimiento y de ser capaces de fomentar el que haya este desarrollo industrial local, empujando a empresas, amparando startups, etcétera, ¿no? Porque aparte que no partimos de cero, partimos ya de empresas por ejemplo, en España la electrónica de potencia es de primera división mundial y la electrónica de potencia es el auténtico valor añadido de todo lo que estamos hablando. Son los que van a ser, es el interfaz entre la red y todo lo que sucede por abajo, que es la generación en cualquiera de sus fórmulas, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí podemos generar mucho valor añadido, mucho conocimiento, mucha industria, que si conseguimos llevarla aguas abajo y ser capaces de ser fabricantes también de equipos, al menos para nichos de mercado que puedan soportar precios más caros y no que vayamos todos a un precio de derribo, pues entonces creo que tendremos una oportunidad ante nosotros verdaderamente histórica, ¿no? Dicho esto, la bola de cristal ya sabes Sí, que es no complicado podría nadie, y ¿no? más en los tiempos que vivimos. Mm. Pues ya estamos fuera de tiempo, pero Alicia, Alberto, si queréis añadir algo, eh, sentidos libres de bueno, alguna reflexión o algún comentario que queréis hacer. Bueno, yo añado a lo que ha dicho Luis, me uno a que Grupo Cuerva es un referente español de lo que es innovación. Además, desde hace años y lo tenían claro y van desarrollando una propuesta innovadora, yo creo que bastante ejemplar, con lo cual eh, el tamaño de número de consumidores a nivel de distribución igual no es el mismo que el de Iberdrola, pero que a nivel de innovación son pioneros. Eso yo quiero hacer este reconocimiento porque está ahí y me quiero unir al reconocimiento que ha hecho también Luis. Y luego, desde el punto de vista de lo que es necesario hacia el futuro, con la geopolítica no podemos, pero ser resilientes sí. Entonces yo creo que los modelos energéticos resilientes son importantes. Pues bueno, Luis, gracias, Alicia, gracias por el reconocimiento y al final, bueno, todo se resume un poco a la inquietud, ¿no? Cierto es que aunque decía Luis que no somos pequeños, es como, oye, podemos jugar a lo mismo que juegan los grandes, incluso nos hemos dado cuenta que a veces hasta lo podemos hacer mejor, ¿no? Pero bueno, al final esa curiosidad de retarnos a nosotros mismos, así que gracias Luis, gracias Alicia por el reconocimiento. Y bueno, yo me quedo con una cosa, ¿no? Al final la innovación se trata de jugar y sobre todo de aprender mucho y explorar, ¿no? Y sobre todo ser críticos con nosotros mismos, ¿no? Nosotros nos han criticado mucho porque empecemos diciendo en la compañía de la próxima distribuidora eléctrica va a ser una compañía de software o incluso cosas como el día de mañana la energía será gratis y son cosas que incluso van contra nuestro propio negocio a día de hoy, ¿no? Pero que por lo menos te pone la mente en otro foco y te hace pensar en otro camino diferente, ¿no? Así que invitar a todos a eso, a ser críticos cada uno con su propia actividad, porque eso es lo que a nosotros, por ejemplo, nos ha permitido encontrar esos nuevos modelos o esa parte de crecimiento, ¿no? Totalmente de acuerdo que la geopolítica no podemos y efectivamente la resiliencia es la base de que todo lo que nos viene se pueda gestionar y sobre todo controlar, ¿no? Que al final yo siempre digo que la energía y la electricidad se hable mucho, pero que a todo el mundo nos gusta cocinar y nos la necesitamos. Así que el deber nuestro es justamente ese, ¿no? Velar porque esté en la mejor calidad posible. Perdona, solo añadir que no te va a salir gratis, Alberto, ¿eh? Que en Alpigal os esperamos como nuevo miembro antes del mes de julio, ¿eh? Será un placer contar con vosotros. Tenemos muchas cosas que hacer juntos. Me apunto el reto, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Pues nada, que el placer ha sido mío por compartir esta hora con vosotros. La verdad que he aprendido mucho y estoy encantado de haber podido compartir esta hora hablando de un tema tan interesante como este. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y espero que podamos volver a coincidir en otro momento. Muchas Claro que gracias sí. a todos. Un placer. Adiós. Venga, Seguro que sí. hasta Buenas luego, tardes. adiós.